Sola contra el destino de Bárbara Cartland, capítulo 4. Lord Charnock, al mirar a su alrededor, en el impresionante salón de la embajada británica en San Petersburgo, pensó con satisfacción que había sido muy listo. Comprendió que cuando la invitación que el conde de Durham hizo al príncipe y a la princesa Volkonsky incluyó de forma específica a Selina, había puesto el sello oficial a la impresión que había logrado producir de que venía a Rusia solo como invitada y no como empleada. Hibert, que siempre actuaba como espía personal de su amo, supo por los otros sirvientes que Selina comía con sus anfitriones y que éstos ya la habían presentado a la familia real. Lord Charnock con toda intención había procurado mantenerse alejado de Selina y hasta dejó de asistir a ciertas reuniones donde sabía que ella estaría presente. Se daba perfecta cuenta de que si se pensaba que él estaba interesado de algún modo en ella, el hecho de que hubieran viajado con él provocaría rumores y elucubraciones entre las malas lenguas de San Petersburgo, siempre dispuestas a suponer lo peor de cualquier mujer, sobre todo si era notablemente bonita. Al observar a Selina bailando con uno de los ayudantes del zar, pensó que era imposible que ninguna otra muchacha personificara mejor que ella la tradicional rosa inglesa. El vals, que en su origen había sido un baile campesino típico de Alemania, había sido introducido en Inglaterra en 1812 por la princesa Lieven, en aquel entonces esposa del embajador de Rusia. Pero nadie se había aventurado a bailarlo en Almack's, el club más elegante de Londres, hasta que el zar Alejandro en su visita a Inglaterra en 1816 lo bailó allí. Después de eso, Inglaterra, como el resto de Europa, lo adoptó con gran entusiasmo, y en Rusia había conquistado la entusiasta aprobación de los jóvenes príncipes. El hecho de que un hombre pudiera tomar a su pareja de la cintura y acercarla a él en público no solo era insólito, sino que facilitaba mucho el coqueteo. Lord Charnock notó con aprobación que Selina mantenía una distancia respetable de su pareja, aunque él parecía hablarle en términos de gran intimidad y la miraba con una expresión en los ojos que hizo que su señoría frunciera el ceño. Esa muchacha es demasiado joven para este tipo de cosas, se dijo. Al mismo tiempo comprendía que su posición, aunque ella no se daba cuenta, habría sido mucho más precaria si la hubiesen considerado como una simple institutriz de los hijos de la princesa. Debido a que era tan perspicaz, adivinó lo temerosa que estaba Selina cuando se despidió de ella en tono muy convencional una vez que el yate atracó en San Petersburgo. Había numerosos funcionarios importantes que ya habían acudido a recibir a Lord Charnock. Deliberadamente él dejó que el general Zuxtelen les presentara a Selina y les explicara por qué venía a bordo del Iscora. Solo cuando estuvo a solas con el conde de Durham, le dijo a éste lo irritante que había sido para él encontrarse con una jovencita en un barco inglés, que estaba sin dama de compañía y sin doncella para atenderla. Señaló que era imposible permitirle que continuara viajando de ese modo hasta Estocolmo, y añadió: Sir Henry Watkins William Wynne se sintió horrorizado con la idea. No había nada que usted pudiera hacer, dijo el conde de Durham, excepto traerla con usted en el Iscora. Creo que debería usted insinuar al embajador ruso en Londres, cuando lo vea, que sus disposiciones con respecto a la sobrina de los condes de Rodbury no fueron cumplidas. Por supuesto que lo haré, contestó el conde, pero usted sabe también como yo que cada vez que los rusos pueden enredar y hacer mal las cosas, no pierden la oportunidad. Lord Charnock estaba seguro de que el conde disfrutaría pudiendo demostrar su autoridad en el asunto. Era de todo sabido que su habilidad, su sinceridad y su encanto personal se malograban ante su gran vanidad personal y su debilidad frente a la adulación. Aunque era un hombre extremadamente inteligente, era evidente que ese era su talón de Aquiles. El carruaje de la embajada británica llevó a Selina, acompañada de Davy, al palacio Volkonsky. Se había dispuesto lo necesario para que la doncella permaneciera con ella unos días y después regresara a Copenhague en el primer barco disponible que saliera de San Petersburgo. Selina se alegraba mucho de tenerla con ella, porque sentía que Davy era un apoyo y un consuelo en el papel que debía representar. Sabía que esto sería más difícil de llevar a cabo que cualquier otra cosa que hubiera hecho en su vida. Sin embargo, un orgullo cuya existencia había ignorado hasta ese momento la hizo levantar la barbilla. Cuando llegó al palacio Volkonsky, se dio cuenta de cómo el impecable mayordomo al que le dio su nombre se fijaba en el carruaje que tenía el escudo de armas británico.
También le pareció que Davy estaba sorprendida. Entonces, dijo en un francés imperfecto: Sus Altezas, creo, la recibirán, señorita, antes de que suba a sus habitaciones. Selina se limitó a inclinar la cabeza por toda respuesta. Entonces, con la barbilla muy erguida y moviéndose con deliberada lentitud, siguió al mayordomo. Cruzaron un vestíbulo resplandeciente con columnas de malaquita y subieron por una enorme escalera decorada con oro y cristal, hacia lo que debía saber posteriormente que era uno de los salones más pequeños. En esos momentos, sin embargo, le pareció muy amplio, y observó los cuadros de los grandes maestros europeos que colgaban de las paredes. Había flores por todas partes que perfumaban el salón, y en el extremo más alejado, sentado en un sofá y con un perro lobero ruso a sus pies, se encontraba un hombre muy apuesto que supuso que sería su anfitrión. Junto a él, hablando de pie, se encontraba una mujer que parecía haber salido de uno de los cuentos de hadas. La princesa Volkonsky, con sus enormes ojos negros, su cabello oscuro recogido hacia atrás en torno a su rostro ovalado, era el ideal europeo de una belleza rusa. La señorita Selina Tiberton, anunció el mayordomo, y Selina vio que se pintaba la sorpresa en los ojos de los príncipes mientras avanzaba hacia ellos. Se había vestido con el mayor de los cuidados. Hizo que Davy le sacara del fondo del barco un baúl que fue subido a su camarote, y sacó de él un vestido muy elegante que su tía le había comprado como traje de tarde. Selina había esperado poder usarlo en una de las recepciones a las que había sido invitada su tía, pero a las que nunca la había llevado. No era, por supuesto, el tipo de vestido que se hubiera puesto una institutriz, como tampoco lo era el sombrerito que llevaba con sus pequeñas plumas de color rosa y su volante de encaje real. Era un atuendo que jamás se veía en un salón de clases. Avanzó sin precipitación a través del largo salón, hasta que exactamente a la distancia correcta de la princesa hizo una reverencia muy graciosa. Entonces, con una sonrisa, exclamó llena de ansiedad: Llegué antes de lo que usted esperaba, Alteza, debido a una serie de contratiempos, pero estoy encantada de encontrarme por fin aquí, y ha sido usted muy amable invitándome a su casa. Nos sorprende mucho verla, señorita Tiberton, contestó la princesa en un inglés perfecto. El príncipe, que se había puesto de pie, extendió la mano mientras Selina hacía una nueva reverencia. Bienvenida a Rusia. Siento mucho que su viaje haya sido incómodo. No exactamente incómodo, Alteza, contestó Selina. De hecho, el Iskora es el barco más hermoso que he visto en mi vida. El Iskora, exclamó la princesa. Selina se echó a reír y su risa sonó muy natural. Por eso llegué antes. Debo decir a su Alteza que como mi dama de compañía enfermó y tuve que dejarla, mi doncella no es realmente mía, sino que me la prestó Lady Watkins Williams-Wynne en Copenhague. Cuando terminó de satisfacer la curiosidad del príncipe y la princesa, y les explicó la conmoción que había causado la enfermedad de su dama de compañía, Selina comprendió que ambos habían aceptado ya que era invitada en su palacio, y no habían mencionado siquiera a sus hijos. Solo a la hora de la comida, cuando llegaron numerosos invitados, Selina comprendió que en principio no habían contado con ella como invitada, porque hubo una mujer de más. Advirtió que si Lord Charnock no hubiese sido tan sagaz, los príncipes la hubieran enviado a comer a la ala de los niños con sus hijos y el resto del personal que los atendía. Mucho más tarde, cuando los niños aparecieron para pasar una hora con su madre, antes de que el más pequeño fuera enviado a la cama, Selina notó que había 5 en total, empezando por un niño de 3 años y terminando con una atractiva jovencita de 14. Tenían una niñera inglesa, una institutriz francesa y un profesor de música. Los niños tenían preceptores que venían a la casa a darles clases de griego y latín y de equitación. Sus hijos están muy bien educados, comentó Selina a la princesa. Espero que así sea, fue la respuesta, pero me preocupa que no hablen inglés con la corrección. A mí su inglés me pareció bastante correcto. Lo han aprendido desde luego de su niñera, explicó la princesa, pero me temo que aunque es una mujer excelente, no se le puede considerar culta. Hizo una pausa y Selina comprendió que la princesa esperaba que ella dijera que gustosamente les enseñaría a los niños a hablar inglés. Recordando el consejo de Lord Charnock, se limitó a decir: Estoy segura de que como hablan con usted, Alteza, que tiene un inglés perfecto, no cometerán errores que no puedan corregirse con facilidad.
Vio que una sugerencia temblaba en los labios de la princesa, pero antes que pudiera hablar, Selina añadió: «Oh, quisiera que mi padre hubiera visto los tesoros que tienen ustedes en este maravilloso palacio». Aunque él era militar, el arte le interesaba mucho. Como él y yo estábamos muy unidos, me transmitió algunos de sus conocimientos sobre pintura que pienso aumentar. ¿Su padre estaba en el ejército?, preguntó la princesa. Fue fácil a partir de ese punto hablar de su padre y su abuelo, así como sobre los cuadros que tenía su tío, el conde de Rodbury. Al igual que Lord Charnock, ella también se dio cuenta cuando llegó la invitación de la embajada británica para una cena y baile, de que eso logró descartar de la mente del príncipe y la princesa cualquier idea que hubieran podido tener de que ella fuera la profesora de sus hijos. Cuando había bajado a comer, le había entregado a la princesa el regalo que Lord Charnock le había dicho que debía hacerle. Selina había encontrado 3 abanicos en el baúl que abrió Davy para ella. Los 3 venían en cajas de satén blanco, que llevaban el nombre de la tienda muy famosa en todo el mundo, donde su tía los había comprado. Debido a que todos eran muy bonitos, hubiera querido quedarse con todos, pero Selina había escogido para la princesa el que menos le gustaba, y aún así, como eran tan pocas las cosas lujosas que había podido tener, le costó trabajo separarse de él. Davy lo envolvió en un papel con mucho cuidado y lo ató con un trozo de cinta de satén que pertenecía a uno de los vestidos de Selina. La princesa se mostró encantada. «¡Qué amabilidad la suya, señorita Tiberton!», exclamó. Entonces, mientras contemplaba el abanico con una leve sonrisa, añadió: «No puedo seguir hablándote con tanta formalidad, Selina. Selina es un hombre muy atractivo, además de ser muy ruso, aunque nadie dudaría por tu aspecto de que eres 100% inglesa». El caballero que se había sentado junto a ella durante la comida le había dicho más o menos lo mismo. «Se ve que viene usted de Inglaterra, donde hay tantas mujeres hermosas. Ahora hábleme de usted». De nuevo Selina recordó que debía impresionar a los rusos, y cuando varios de los invitados de la princesa le hicieron saber que esperaban volver a verla, comprendió que lo había logrado. Cuando subió a vestirse para la cena, Davy le dijo que como se había presentado tan inesperadamente, el príncipe había tenido que enviar a un palafrenero con una invitación a cenar para otro caballero. «Usted causó gran sensación, señorita, porque llegó en el yate del zar», dijo, «y por lo que he oído abajo, una semana antes de lo que la esperaban». «Me alegro tanto de no haber tenido que ir a Estocolmo y viajado desde allí en un barco ruso», comentó Selina, y pensando en lo espantoso que habría sido, añadió: «Y soy muy afortunada de tenerla usted aquí para cuidar de mí. ¿Qué vestido me pondré esta noche?». Esto les llevó algún tiempo, porque Selina había pensado siempre que la primera impresión era muy importante, antes de que todavía estaba siguiendo las instrucciones de Lord Charnock para establecer su posición social. Cuando terminó de vestirse, sintió deseos de decir lo bien que se habían salido sus planes, y que después de esa noche no habría la menor duda sobre cuál era su posición en el palacio. Gracias a su advertencia en la cubierta de Liscora, decidió no escribirle para darle las gracias como hubiera querido hacer. Si los rusos escuchaban lo que se decía, con mayor razón debían leer lo que se escribía. «Él ya supondrá lo agradecida que estoy», se dijo. Al mismo tiempo pensó que estaba siendo muy ingrata al no hacérselo saber con toda claridad. «Un día espero poder decírselo», pensó. Se puso uno de los vestidos más bonitos que su tía le había comprado en la calle Bond. Estaba decidida a que no la eclipsaran las mujeres rusas que compraban sus vestidos en París. Por fin bajó la escalera de oro y cristal y fue hasta el salón donde la princesa estaba recibiendo a los invitados antes de la cena. Al día siguiente por la noche, segura de que vería a Lord Charnock en la embajada británica, Selina decidió ponerse el vestido más elegante que poseía. Había supuesto cuando su tía se lo compró que sería el vestido que usaría si la invitaban a un baile en el palacio de Buckingham, pero mientras se vestía, pensó que preferiría impresionar a Lord Charnock más que a la reina Adelaida de Inglaterra, aunque temía que él ni siquiera lo iba a notar. No había pasado por alto que la princesa había dicho sobre él a las otras damas que habían comido con ella en el día anterior. «Supongo que vas a ir a la embajada británica por la noche, ¿verdad?», preguntó una de ellas. «Sí, por supuesto», contestó la princesa. «Supongo que Lord Charnock será invitado de honor del embajador, aunque está viviendo con su majestad imperial en el palacio». «Por supuesto que Lord Charnock estará presente», intervino el príncipe,
y tengo ganas de volver a verlo. La última vez que me encontré con él fue en París. La dama con la que él estaba hablando se echó a reír. Donde siempre está muy ocupado. He sabido que todas las mujeres atractivas de París lo perseguían, aunque él estaba consagrado a la exquisita Sophie. Desde luego, dudo que Sophie le permitiera distraerse con nadie más, comentó la princesa, y todos se echaron a reír. Creo, sin embargo, que todo ha terminado ya entre ellos, intervino otra mujer. Pero los idilios de su señoría nunca duran mucho tiempo, y son tan discretos que, como alguien sugirió una vez, son casi inexistentes. Esa no es la versión que yo he oído, añadió la princesa, y esos ingleses tan callados y contenidos son con frecuencia amantes muy ardientes. Tú debes saberlo, querida, terció una de las damas con evidente malicia. Pero la princesa, con mucha destreza, había cambiado el tema de la conversación. A Selina le asombró lo que había oído. Nunca se hubiera imaginado que Lord Charnock pudiera ser un ardiente enamorado. Se le ocurrió que entonces debía haberla considerado a ella muy aburrida e inexperta. Después se convenció de que la princesa y sus amigas debían estar equivocadas, ya que él estaba tan consagrado a su trabajo, que dudaba mucho que tuviera tiempo para nada más. Sin embargo, cuando lo vio en el salón de la embajada británica, Selina se preguntó si estaría enamorado de la hermosa mujer con la que estaba hablando en aquel momento. Selina se hubiese quedado estupefacta si alguien le hubiera dicho entonces que la dama en cuestión había sido contratada por la policía secreta con la aprobación total del zar. Las instrucciones que ella tenía, de hecho, eran averiguar por qué Lord Charnock había venido a San Petersburgo y sonsacarle todo lo posible sobre la actitud del ministro de Relaciones Exteriores inglés hacia Rusia. Había cierto secreto que el zar estaba muy ansioso de ocultar a los ingleses, aunque no pensaba que estos sospecharan nada al respecto. Había ordenado una escrupulosa investigación en torno a Lord Charnock. Debido a que el zar tenía una fe inquebrantable en su habilidad, no solo para salirse con la suya en todo lo que emprendía, sino también para engañar a sus oponentes, no se daba cuenta de que en Lord Charnock había encontrado la horma de su zapato. Lord Charnock había estado en guardia desde que puso un pie en el Iscora. Comprendió que aunque el general Suckling le hablara abierta y sinceramente de cuanto se le ocurría, estaba anotando las respuestas que Lord Charnock le daba para repetírselas al zar. También se percató cuando le presentaron a la condesa Natasha Obolensky de que ella había sido escogida para seducirla y extraerle cuanta información pudiera. Era muy hermosa, con ojos rasgados y un rostro que parecía haber sido moldeado por un maestro de la época medieval. Todo lo que ella decía parecía ser un pequeño reto, y cada movimiento de sus labios era una provocativa invitación para el hombre con quien estaba hablando. Coqueteó con Lord Charnock con descaro, pero al mismo tiempo fue lo bastante lista como para mostrarse ligeramente evasiva. Tuvieron un amistoso y refinado duelo verbal durante la cena. Cuando el zar lo llamó para sostener una conversación íntima con él, Lord Charnock notó que la condesa no hacía ningún esfuerzo para ocuparse de otro caballero, sino que se limitó a esperar a que él quedara libre. La primera noche que Lord Charnock pasó en el Palacio Imperial, durmió con un sueño muy profundo, sin que nada lo perturbara. Le había divertido cuando subió al impresionante dormitorio que se le había sido asignado, encontrar que Hibert se había tomado las precauciones que empleaba siempre en todo país que visitaba. El ayuda de cámara no había dicho nada, pero se había dedicado a revisar todos los entrepaños de madera que recubrían los muros, hasta encontrar que uno de ellos se abría mediante un resorte secreto. Detrás del entrepaño, Lord Charnock vio que el muro estaba hueco y comprendió que cualquier persona que ocupara la habitación contigua podría escuchar todo lo que se decía en el dormitorio. Eso era algo que ya había encontrado en varias ocasiones, y Lord Charnock vio que su ayuda de cámara había cogido de la cama el edredón de plumas de ganso que su amo detestaba y lo había introducido en la abertura. No solo hacía imposible que alguien entrara por allí, sino que impedía que se escuchara en la habitación contigua lo que se decía en el dormitorio de Lord Charnock. Hibert indicó con un gesto que el resto de la habitación, a su juicio, no ofrecía ningún problema, aunque señaló hacia el techo pintado, y Lord Charnock vio un pedazo de papel pegado sobre el ojo de una diosa. Eso indicaba que Hibert había descubierto un agujero por el cual se podía espiar desde el piso de arriba, y lo había cubierto. Lord Charnock no dijo nada, pero sonrió a Hibert, a modo de felicitación,
y mientras se desvestía hablaron solo lo imprescindible. Se dio un baño y volvió a vestirse con su traje de gala, con sus pantalones cortos de seda, sus numerosas condecoraciones prendidas en su chaqueta de noche, y con una corbata blanca que hubiera revelado en elegancia con cualquiera de los elegantes de la corte rusa. Lord Charnock estaba impresionante cuando abandonó su habitación para dirigirse al comedor donde iban a cenar. La comida fue excelente, los vinos extraordinarios y la conversación inteligente y animada. Era el tipo de velada que Lord Charnock prefería, en la que los invitados hablaban, en lugar de estar obligados a bailar. El zar y la zarina se retiraron temprano. Alguien le propuso un baile, pero Lord Charnock declinó la invitación, diciendo que estaba fatigado a consecuencia del viaje, y pudo así escapar a su habitación. Heber lo estaba esperando, y de nuevo, sin decir una sola palabra, señaló hacia los maletines. El gesto le indicó a Lord Charnock que habían sido movidos ligeramente de la posición en la que los había dejado. Otro gesto de Heber le indicó que sus efectos personales habían sido inspeccionados, y que los cajones habían sido abiertos, y todo lo que había escrito había sido leído. Puesto que eso era lo que él esperaba que sucediera, Lord Charnock no se preocupó en absoluto, y cuando se metió en la cama pudo dormir tranquilo hasta la mañana siguiente. Despertó listo para enfrentarse a un día en el que tendría que pensar muy bien cada palabra y controlar hasta la expresión de sus ojos para que nadie pudiera adivinar lo que estaba pensando. No le sorprendió descubrir que la condesa Natasha había sido ubicada a su lado en el almuerzo y durante la cena. Los asistentes a la segunda velada que pasó en el palacio eran muy diferentes a los de la primera y eran mucho más numerosos. Las mujeres resplandecían de joyas y cuando la cena terminó, llegaron más invitados de otros palacios y bailaron en uno de los magníficos salones con sus columnas de oro, símbolos del despilfarro y de todos en la Rusia imperial. Lord Charnock no tenía muchos deseos de bailar, pero no se pudo negar cuando la condesa insistió en que lo hicieran. Advirtió que el zar parecía sonreír con aprobación cuando pasaron bailando junto a él. «Eres tan apuesto, querido mío», exclamó la condesa con una voz en la que parecían vibrar sus sentimientos. «Gracias», le respondió Lord Charnock a su vez, «y como tú te das perfecta cuenta de lo hermosa que eres, no creo que haya necesidad de que te lo diga. Pero me gusta oírlo en tus labios, y quiero sentir que es una expresión que viene del fondo de tu corazón. Me han dicho siempre que ese es un órgano que fue omitido en mi anatomía», contestó Lord Charnock con sequedad. «Estoy segura de que no es cierto. Deja que yo lo averigüe por ti. Será para mí una tarea muy emocionante. Pero tal vez sea una incomodidad en lo que a mí se refiere. Creo que en realidad te hará muy feliz. ¿No quieres que trate de encontrar tu corazón?» Como Lord Charnock no pudo hallar una respuesta adecuada a la pregunta, sonrió de manera enigmática, pero no contestó y sintió que ella se apretaba un poco más contra él. Era ya tarde cuando la fiesta terminó, y todavía más tarde cuando Lord Charnock se disponía a meterse en la cama. Sin embargo, no se introdujo en el amplio lecho de pesados cortinajes, con sus sábanas de seda adornadas de encaje, y con el monograma real bordado, sino que permaneció de pie junto a la ventana contemplando las luces de los edificios que había al otro lado del río Neva, y las estrellas reflejadas en las aguas que se deslizaban con lentitud hacia el mar. Se estaba preguntando si Heber había logrado obstruir toda entrada secreta a su habitación, cuando se deslizó un entrepaño que su ayuda de cámara no había descubierto y apareció Natasha en el hueco que había dejado. Estaba muy hermosa y seductora con una bata transparente que reflejaba el color de sus ojos y que estaba sujeta en el cuello con una gran esmeralda. Cerró el entrepaño y ambos se miraron. Él pensó que si la obligaba a marcharse, provocaría una gran consternación entre la policía secreta, y eso dañaría la reputación de Natasha como la seductora más experimentada de la corte rusa. Ella, con un movimiento tan ondulante como el de una serpiente, se acercó a él y le rodeó el cuello con los brazos. «No te despediste adecuadamente de mí», dijo alzando los labios hacia los suyos. Por un momento Lord Charnock titubeó. Entonces pensó con sí mismo que todo era parte del juego y que sería una pena que demostrara con demasiada prontitud que conocía los trucos de sus enemigos. Mientras la besaba y sentía el fuego en sus labios,
Comprendió que al menos eso era espontáneo y que no había sido encendido por la policía secreta ni por nadie. Ahora en la embajada británica, mientras Natasha exigía su atención, considerándola como un derecho, Lord Charnock se sentía agudamente consciente de la presencia de Selina. No había necesidad de que ella le dijera que había logrado ocupar la posición más conveniente en la casa donde estaba hospedada. El simple hecho de que estuviera presente esa noche, vestida como solo una debutante de alta sociedad podía vestirse, le reveló sin palabras que lo había logrado, y pudo adivinar todo lo que había sucedido. A medida que avanzaba la velada, Lord Charnock comprendió con una percepción que a veces funcionaba, lo quisiera él o no, que Selina ansiaba que la sacara a bailar. Al principio resistió lo que era casi un grito del corazón que ella lanzaba hacia él. Entonces se dijo que cualquier hombre en su posición tendría con una mujer de su misma nacionalidad la cortesía de preguntarle cómo estaba, considerando que se encontraba sola en un país extraño. Por lo tanto, cuando Selina había casi renunciado a la esperanza de que él se acercara, Lord Charnock cruzó el salón hacia donde estaba ella sentada junto a la princesa para decir: «No hay necesidad de que le pregunte si se está divirtiendo. Puedo ver que su anfitriona es muy hospitalaria, como era de esperarse de alguien que es tan encantadora como ella». Se llevó la mano de la princesa a los labios al decir esto y añadió: «Gracias por ser tan amable con una compatriota mía». «He sabido de las dificultades que tuvo la pobre niña para llegar hasta aquí», contestó la princesa. «Fue en verdad una serie increíble de desastres, pero Sir Henry Watkins Williams Wynne resultó ser una versión masculina de una hada madrina», confesó Lord Charnock burlanamente, «y proporcionó no solo un barco real para que la señorita Tiverton pudiera viajar, sino también una doncella». «Yo siempre he pensado que Sir Henry es un hombre con un toque mágico, como usted mismo, milord», comentó la princesa. «Me adula usted, Alteza», contestó Lord Charnock. Alguien se acercó a hablar con la princesa y él se volvió hacia Selina. «¿Me concede el placer de bailar con usted?», preguntó. «Me temo que encontrará que no tengo los pies tan ligeros como los rusos que nos divirtieron a bordo del Iskora». «Encantada», contestó Selina con sencillez. Se levantó al decir eso y él comprendió por la luz de sus ojos que era algo que ella deseaba mucho. Se deslizaron por la pista rumbo al ritmo romántico de una docena de violines. Y cuando estuvieron fuera del alcance del oído de la princesa, Selina dijo en voz baja: «Ha sido usted tan inteligente. Todo salió como usted lo había planeado». «Me alegra saberlo», contestó Lord Charnock. «Quería escribirle y decirle lo agradecida que estoy, pero pensé que sería un error». «Por supuesto que lo sería», confirmó él. «Solo ahora puedo decirle gracias, gracias, gracias. Quisiera que hubiera palabras más adecuadas con las cuales expresarme». «Me alegro que todo haya salido tan bien para usted», contestó Lord Charnock. «Y ahora dedíquese a divertirse. Todos han sido muy bondadosos conmigo, y estoy tratando de no pensar en las cosas que me asustaron antes de llegar aquí. Me parece muy sensato». Bailaron durante un momento en silencio. Entonces Selina dijo: «Usted no se irá sin decírmelo, sin despedirse de mí, ¿verdad?» «No pienso irme todavía», contestó Lord Charnock. Él comprendió por la expresión de su rostro que eso era lo que esperaba oír. Los ojos de Selina fueron muy reveladores cuando dijo: «Tal vez no le vea a menudo, pero es tan consolador saber que está usted aquí, en la misma ciudad, y que si algo terrible me sucediera, podría encontrarle». «Nada terrible le sucederá», respondió Lord Charnock con firmeza, «y debe dejar de tener miedo. La mayor parte de las muchachas de su edad se dedican a divertirse y empiezan el día con esa intención». «Yo trataré de hacerlo», repuso Selina, «y recordaré todo lo que me ha dicho. Entonces nada la inquietará». En ese momento la pieza terminó, y cuando él se disponía a dar vuelta para volver con Selina junto a la princesa, una voz a su lado exclamó: «Buenas noches, milord. Encantado de volver a verle». Lord Charnock se volvió y se encontró con el príncipe Alexis Toganov, que le tendía la mano. Lo había visto a menudo en París y una o dos veces en Londres, pero no le inspiraba gran simpatía. Hombre inmensamente rico y de gran importancia en la corte, había sido descrito como una mezcla de Don Juan y Casanova. Dicho en forma más simple,
Era un ruso con un encanto que ninguna mujer podía resistir. Lord Charnock sabía también que sus idilios eran habitualmente escandalosos y algunas veces muy criticables. Supe que había llegado usted, añadió el príncipe, y también que había traído con usted a una rosa inglesa que ha hecho palidecer de envidia a todas nuestras orquídeas rusas. Sin prestar atención a la explicación de Lord Charnock, en el sentido de que él no tenía nada que ver con la llegada de Selina a Rusia, el príncipe Alexis suplicó: «Por favor, preséntenos. Estoy ansioso de conocer a esta preciosa flor». Lord Charnock no pudo más que decir: «La señorita Selina Tiberton, Su Alteza Real, el príncipe Alexis Stoganov». Selina hizo una reverencia, y el príncipe le tendió las manos cogiéndolas de Selina entre las suyas. «No puedo creer que no haya salido usted directamente de uno de mis sueños», comentó con voz profunda, «excepto que, si es usted real, yo podré volver a soñar nunca, porque veré cuán inadecuada ha sido mi imaginación hasta ahora». Selina se echó a reír y el príncipe preguntó: «¿Por qué se ríe usted de mí?». «Porque usted habla como el personaje de un libro», contestó ella. «Nunca pensé que hubiera seres humanos que hablaran así en la vida real». Lord Charnock pensó con satisfacción que la respuesta de Selina era muy diferente a lo que el príncipe estaba acostumbrado a oír, pero el hombre continuó: «Si es usted conmigo, me arrojará un estado de desesperación que resultará muy difícil de combatir». De nuevo Selina se echó a reír. «La princesa me ha dicho», explicó la joven, «que la lectura favorita del zar son las novelas de Sir Walter Scott, pero Su Alteza es todavía más dramático que Ivanhoe». «Es usted encantadora», exclamó el príncipe. Cogió la mano de Selina, se la llevó a los labios y la besó. «Me temo», intervino Lord Charnock, «que debo de llevarla de regreso con Su Alteza, la princesa». «No me abandone, por favor», rogó el príncipe. «Si acepta bailar conmigo, me llevará en sus brazos al séptimo cielo». «Tal vez más tarde, Alteza», concedió Selina. «Creo que, como bien lo ha sugerido su señoría, ahora debo volver con la princesa». Hizo una reverencia y se alejó antes que el príncipe pudiera agregar nada más. Comprendió sin que nadie se lo dijera que Lord Charnock estaba satisfecho con su conducta. Mientras se acercaba a la princesa, él murmuró: «Cuidado con ese hombre, no deje que se le acerque siquiera». Ella asintió con la cabeza, y al llegar junto a la princesa, Lord Charnock dijo: «Le devuelvo a Selina. Me ha contado lo bien que se encuentra con ustedes, y estoy seguro de que sus tíos se sentirían muy agradecidos con Su Alteza por sus bondades». «Es un placer tener a alguien tan joven y tan entusiasta en casa». «Espero, milord», dijo la princesa, «que dispondrá usted de algún tiempo para cenar con nosotros en los próximos días». «Será un honor para mí», respondió Lord Charnock. Hizo una reverencia a la princesa y no miró a Selina antes de alejarse. Ella pensó mientras se alejaba que no había ningún hombre en todo el salón que se le pudiera comparar. Hubiera deseado que Lord Charnock siguiese bailando con ella. «Prefiero bailar con él que con cualquier otro hombre de los que he conocido», pensó. Entonces observó que la hermosa mujer con quien le había visto conversando se acercaba a él y con un gesto familiar colocaba una mano sobre su brazo. Selina experimentó una extraña sensación que no reconoció como celos. «¿Qué significará esa mujer rusa para él?», se preguntó. «¿Y quién será ella?». Como era demasiado tímida para preguntárselo a la princesa, esperó hasta que bailó con un joven que había sido su compañero de mesa durante la cena. Entonces se aventuró a preguntarle: «¿Quién es esa hermosa dama que está conversando con Lord Charnock?». Su pareja siguió la dirección de sus ojos y contestó: «Es la condesa Natasha Obolensky. Es muy hermosa. Muchos hombres piensan como usted. Al parecer ha destrozado más corazones que cualquier otra mujer en el mundo». «¿Cómo ha destrozado corazones?», preguntó Selina titubeante. «Dicen que 2 hombres se suicidaron por su causa, y que nadie lleva la cuenta de los duelos que han tenido lugar a causa de ella». «¿No se ha casado todavía?». A Selina le resultó difícil hacer la pregunta. Su compañero de baile se echó a reír. «Está casada, por supuesto», respondió, «con un estadista muy distinguido que se encuentra en estos momentos en el sur del país». Era extraño, pensó Selina, pero cuando escuchó que la condesa estaba casada, su corazón dio un vuelco y las luces del salón parecieron más brillantes que nunca. Al mismo tiempo, al ver que Lord Charnock abandonaba el salón del brazo de la condesa,
se sintió de pronto solitaria y perdida. Fin del capítulo 4 de esta emocionante novela, Sola contra el destino. Si les gustó, por favor, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.